Buenas tardes a todas y todos quienes nos acompañan en esta transmisión. A nombre de la Secretaría de Cultura, a través del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy continuamos con las actividades de 2024 del ciclo Las charlas de café, las investigadoras del ferrocarril, miradas interdisciplinarias, que se realiza cada mes en el marco del Día Naranja y que tiene como objetivo contribuir a la visibilización del trabajo de las investigadoras que bajo distintos enfoques y disciplinas estudian a los ferrocarriles mexicanos. Es importante mencionar que este ciclo de charlas forma parte del proyecto Las mujeres en entornos ferroviarios, miradas multidisciplinarias que impulsa el Centro Nacional a través de la Red Interdisciplinaria de Mujeres del Ferrocarril, el cual tiene como propósito reconocer, visibilizar y documentar el papel histórico y contemporáneo de las mujeres en la industria del ferrocarril, así como la participación de las mujeres como gestoras, promotoras, conservadoras, difusoras del patrimonio ferroviario del país. En esta sesión nos acompaña Ana Carolina Velázquez Vargas, quien nos compartirá su mirada sobre el estudio de los ferrocarriles. Bienvenida, Ana. Ahora voy a ceder la palabra para que nos apoye en la moderación de la sesión a la doctora Leonor Reyes, organizadora del ciclo e integrante de la Red Interdisciplinaria de Mujeres del Ferrocarril y de la Red Iberoamericana de Historiadoras. Bienvenidas ambas, es un gusto compartir mesa con ustedes. Leonor, por favor. Hola, buenas tardes a
quienes nos acompañan la tarde de hoy. Pues muy brevemente, yo pues quiero, por supuesto, como siempre, agradecer al museo a través del CEDIF, pues por su colaboración para la organización de estos ciclos, a Romana, Isabel y por supuesto a nuestra invitada de hoy, Ana Carolina. Y bueno, estoy muy contenta porque a pesar de que, bueno, parte de pues estas actividades iniciaron pues en el marco de una estancia postdoctoral que realicé en la UNAM, pues ahora iniciamos este nuevo ciclo con el apoyo institucional de la Universidad de Sonora, que ahora nos está brindando el respaldo académico para continuar llevando a cabo estas actividades. También pues agradezco como siempre a mis compañeras de la Red Iberoamericana de Historiadoras, que pues quienes nos comparten, compartimos, ¿no? Pues las plataformas para realizar estas transmisiones. Entonces, pues creo que es pues es una gran pues aliciente para mí que este apoyo nos permita continuar realizando estas charlas que han tenido pues bastante éxito ya en los 2 años casi, ¿no? Que llevamos, bueno, año y medio, que llevamos trabajando. Entonces, sin más, voy a leer una pequeña semblanza para hacer la presentación de nuestra invitada. Ana Carolina Velázquez Vargas es narradora oral, psicoterapeuta Gestalt, con especialidad en el trabajo corporal, periodista y comunicóloga con perspectiva de género, integrante del libro Club Teodoro Larrey del Museo de los Ferrocarriles en la Ciudad de México. El día de hoy, Ana Carolina Velázquez nos va a compartir la ponencia Viajando sobre rieles. Bienvenida, Carolina. Te recuerdo que tenemos 40 minutos y después haremos una sesión de preguntas y comentarios para el público que nos acompañe. Pues bienvenida y te cedo la palabra. Muchas gracias, buenas tardes. Y pues es un honor para mí estar en un lugar donde están las investigadoras, porque yo realmente como no tengo una formación como investigadora, sí como periodista y como militante sindical y como narradora oral. Y aunque el trabajo de periodismo siempre es un trabajo de investigación, pues no es que yo tenga un trabajo sistematizado de investigación como el de todas ustedes en la red. Y es muy lindo poder estar con ustedes y que tengamos también otras personas un lugar. Realmente mi vinculación con el tema de los ferrocarriles tiene que ver con historia familiar, porque yo soy hija de trabajador ferrocarrilero. Mi papá trabajó toda su vida desde que fue muy joven en el sistema en Ferrocarriles Nacionales de México. Él formaba parte de la rama de oficinas y trabajó siempre en el departamento de Express, en lo que era aquel sistema de carga, de pequeña carga en el sistema ferroviario, y que era muy barato, muy accesible para la población y que nos permitía pues transportar cualquier cantidad de cosas. El almacén principal nos permitía transportar cualquier cantidad de cosas a la población en general. Y las oficinas que estaban primero del Express en Buenavista, después se pasaron a lo que fue Ceilán, Avenida Ceilán. Incluso la casa donde hoy vivo, su casa de ustedes, está exactamente a la misma altura donde estaba el departamento de Express. Yo vivo muy cerca del Metro Potrero. Lo que sigue después hacia el poniente es la Central del Norte y más adelante está Ceilán. Toda la avenida Ceilán era el departamento de Express y iniciaba en Cuitláhuac, juntito a lo que es todavía la aduana, y terminaba en donde estaba la Casa Redonda en Tlalnepantla. Y mi papá, después de estar en la oficina, fue jefe en la noche, en el turno del nocturno, y primero ayudante de jefe, luego jefe en el turno nocturno, y pues conocía todo lo que era ese departamento. Entonces nuestra vida estuvo ligada siempre en mi familia al ferrocarril. Recuerden ustedes que además en el servicio de las prestaciones de los trabajadores era que tenían un pase para que su familia viajara una vez al año. Entonces todas nuestras vacaciones siempre fueron en ferrocarril, nuestros días de campos eran de Buenavista hacia La Marquesa, donde también se podía viajar en ferrocarril, viajamos en primera, viajamos en segunda, en Pullman. Toda mi infancia estaba ligada al ferrocarril. Y haciendo trabajo periodístico, pude entrevistar al maestro Salvador Zarco,
cuando él estaba despedido, que había sido militante del movimiento sindical ferrocarrilero, secretario general de la sección 15, ahí en la Casa Redonda, en Tlalnepantla, para hacer un artículo que me publicaron en La Jornada, en el suplemento Macio Sare, sobre la situación de los trabajadores jubilados cuando ya había desaparecido la empresa y cómo estos trabajadores ferrocarrileros, como es hasta la fecha, seguían dando cuotas al líder sindical y cómo pues una buena parte de la entrada del sindicato tenía que ver con la entrada de las cuotas que se les descuentan hasta la fecha a los trabajadores jubilados. Y le hice una entrevista y a partir de eso, pues lo empecé a conocer, lo vi en algunas otras ocasiones o reuniones, y un día me lo encontré comiendo en un restaurante, me preguntó por mi papá, que él conocía a mi papá, yo le dije que mi papá había fallecido, y me dijo, y le dije además que yo tenía muchos documentos de mi papá del sindicato que no sabía muy bien qué hacer con ellos, porque no sabía a quién le podían interesar. Y él me dijo, no, guárdalos. Hicimos una cita, vino a casa, revisó todo el archivo de mi papá y ahora ese archivo, los documentos que podían servir como archivo histórico, están en el Museo de los Ferrocarrileros, que se inauguró en 2006 aquí en la Ciudad de México y que fue rescatado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Y a partir de eso me acerqué al museo, a las actividades del museo, y yo he participado a nivel en 3 líneas en el Museo de los Ferrocarrileros. A partir de una petición que me hizo el maestro Salvador Zarco de poderlo apoyar en el programa de género que promovió la Secretaría de Cultura antes del 2013, ha de haber sido en 2010, cuando promovió ese programa la Secretaría de Cultura para atender el tema de la violencia con las mujeres. Y el maestro Zarco me pidió que lo pudiera apoyar en eso. Yo trabajaba en ese tiempo como periodista en una agencia de noticias feminista. Y platicando con él, como el gremio ferrocarrilero, como ustedes bien saben, no se conoce mucho porque ahí ha habido y trabajado mujeres ferrocarrileras, que las hay, el maestro Zarco no sabía muy bien por dónde atender el tema, sobre todo porque tenía que ver con violencia. Y yo le fui comentando, fuimos reflexionando de la importancia de poder reconocer a las esposas de los trabajadores ferrocarrileros, de cómo gracias a ellas la empresa había podido sostener los salarios bajos de los trabajadores ferrocarrileros, porque ellas eran las administradoras del hogar y las que atendían a la familia. Y sabemos que en el gremio ferrocarrilero, por desgracia, como en muchos otros gremios, no es solamente el caso, pues hay un tema de adicción con el alcohol. Y cuando pues, los maridos se gastaban la raya en el consumo del alcohol, pues las que tenían que atender a la familia siempre eran las mujeres. Llegamos a un acuerdo y quedamos en hacer un taller. Y el maestro Zarco convocó a los compañeros ferrocarrileros y los convocó con sus esposas. Al principio el maestro Zarco estaba renuente de hacer esto porque pensaba que no era fácil que los trabajadores llevaran a sus esposas, porque efectivamente había un tema de violencia, o había algunos que incluso había situaciones de golpes físicos, o no las llevaban al museo, iban a los eventos pero no acompañados por ellas, y pues no aparecían prácticamente las esposas. Y lo que hicimos, muy bien pensado por parte del maestro Zarco, director todavía actualmente del Museo de los Ferrocarrileros y que estamos aquí junto, que eso no lo mencioné, que siempre vale la pena mencionarlo, está el museo saliendo de la estación del metro La Villa Basílica, a 3 cuadras de la Basílica de Guadalupe. Y ahí en esta hermosa estación que se logró recuperar, que fue inaugurada en 1907, sí, 1907, si no me equivoco, en esta estación está el museo. Y el maestro Zarco lo que hizo fue programar un taller en 4 películas. Y en esas películas donde se hablaba de la violencia hacia las mujeres. Y una de ellas, la primera, fue La Sal de la Tierra, que si ustedes no la recuerdan, lo digo muy rápido, es una película que habla de cómo las mujeres esposas de trabajadores mineros se organizan en Estados Unidos porque pues no tienen agua potable y cocinan con leña.
y los trabajadores están haciendo un movimiento muy importante por mejorar las condiciones de higiene en la mina. Y las señoras les empiezan a decir que es muy importante que también agreguen, que tengan agua potable y que tengan pues la posibilidad de no estar solamente cocinando con leña, sino también tener otras opciones de cocina como el gas. Y los trabajadores no les hacen caso. Finalmente estallan una huelga porque siguen peleando con la compañía este problema de la higiene, en las condiciones de higiene y seguridad en la mina, y en la huelga después se los llevan presos a todos los trabajadores, y las que sostienen el movimiento de huelga fueron las esposas, las mujeres. Esa fue la primera película. Las señoras durante la película estuvieron totalmente calladas, y al final más, porque cuando empezamos a decirles de qué se trataba el taller y que se trataba de que ellas participaran, pues guardaron silencio total, y quienes alzaron las manos siempre fueron sus esposos. Lo mismo sucedió con las otras 3 películas que programamos. En la última, el maestro Zarco lo que hizo fue programar un evento donde invitó a todos los compañeros ferrocarrileros al evento. Ellas se quedaron solas y al fin hablaron. Gracias a que estuvieron ahí solas, ya nos comentaron, nos platicaron su situación, cómo era el tema de ser esposa del ferrocarrilero. Y una cosa que provocó las lágrimas y que después lo pudimos grabar en un video fue cuando la empresa se cerró. Lo que había significado para muchas de ellas, porque como ustedes también saben, conociendo lo que ha sucedido en el mundo ferrocarrilero, la empresa se cerró en el 95, se concesionó a empresas privadas y no todos los trabajadores alcanzaron jubilación. Algunos alcanzaron la pensión del seguro y la jubilación, otros se fueron con un retiro voluntario y otros ni siquiera eso. Entonces, la situación de las familias había sido una situación bien precaria. Y la pérdida de la empresa había significado también para las esposas de los trabajadores una pérdida de identidad para ellas, para sus esposos y para la familia. Entonces fue muy conmovedor escucharlas de cómo había estado esta situación, y a partir de eso acordamos hacer otro video donde se pudiera hablar, por un lado, de esta condición de las esposas de los trabajadores ferrocarrileros, de lo que había sucedido cuando la empresa se había cerrado, y la otra sobre la participación de las mujeres, que hay pocos registros, pero sí los hay, cuando el movimiento vallejista del 58-59. Se hicieron los 2 videos, y posteriormente, en los años consecuentes, hicimos 3 videos más. 4 videos más. Un video que se llama Mujeres Sistemales, que es sobre las esposas de los trabajadores de vía y cómo eran sus condiciones de vida cuando acompañaban a sus esposos en los campamentos, cuando se tenía que ajustar la vía, cuando había algún accidente, alguna emergencia, o cuando había que hacer los tendidos de vías. Muchas de ellas siguen viviendo en los pocos campamentos que quedan. Las pudimos entrevistar, las buscamos, algunas de ellas extrañaron que las buscáramos, no entendían para qué queríamos saber de su vida, cuando su vida no había tenido ninguna importancia, y nosotros les hicimos saber que pues sí tenía importancia para nosotros en el Museo de los Ferrocarrileros. En especial con este video hicimos un homenaje al final del video, lo presentamos en el museo, los compañeros ferrocarrileros les hicieron una comida a las compañeras, y ellas junto con sus esposos, estos mismos que habían estado en las películas, presenciaron el video donde ellas dicen pues cómo fue del carambas, ¿no? Vivir ahí y estar atendiendo a la familia en las condiciones que estaban, sin agua, sin luz, sin gas, caminando de un lado al otro, jalando sus ollas, sus cazuelas, llevando a veces sus animales, sus gallinas, sus cerdos, montándolos rápidamente al carro de ferrocarril porque les avisaban nada más que había que moverse de un lado al otro y no les daba tiempo, y como a veces era bonito porque iban al río o iban a los sembradíos y se robaban las mazorcas de maíz y luego las asaban en el fuego ahí entre toda la familia. Sin embargo, la vida era difícil. Después de ese lindo evento, del evento que los compañeros, les decía, hicieron incluso ellos la comida en homenaje a las señoras, hicimos estos otros 3 videos, que el segundo fue de esta serie de 4, el segundo fue con las esposas de los trabajadores de caminos y cómo era su vida cuando ellos se ausentaban, y ellas eran las que estaban a cargo de la familia, de la administración de la casa,
en un lugar fijo y donde ellos estaban solamente por algún tiempo, cuando llegaban de viaje y luego volvían a irse. El siguiente video fue sobre las trabajadoras en la rama de oficinas, las secretarias, y en la parte administrativa. Y el siguiente fue sobre las que estuvieron a cargo eran telegrafistas y después fueron jefas de estación. Este programa fue un programa muy alentador, muy bonito, fue una gran investigación. Los videos están ahí en el Museo de los Ferrocarrileros, están en el Museo de Puebla, también tienen copias de estos videos. Creo que fue un buen registro y un buen testimonio de lo que significaba y ha significado el trabajo, la labor y la energía de las mujeres en el ferrocarril de nuestro país. No solo en las luchas sindicales, que a veces han estado y a veces no, sino también como trabajadoras y como administradoras y siendo el sostén de las familias de los hogares. El siguiente proyecto en el que participé en el museo he participado es desde las becas del FONCA. Yo como narrador oral he obtenido 2 becas a nivel A y nivel B. Y la primera beca se llamó Viajando sobre Rieles y fue precisamente sobre la historia del ferrocarril hasta su cierre, tomando en cuenta algunos de los registros de los testimonios de las esposas de los trabajadores de vía. Y el segundo proyecto fue sobre los salones de baile, que se llamaba Salones de Baile, Ritmo y Sabor, y inauguramos un 21 de noviembre, después de esta gloriosa presencia de la máquina de vapor de Petra, que se llama ahora, que es la que engalana el Museo de los Ferrocarrileros a la entrada del museo, que lució en el 20 de noviembre del 2019 en el Zócalo capitalino, cuando el presidente de la República pidió que estuviera ahí una máquina, y la máquina que estuvo fue Petra, que le debe su nombre a una soldadera que participó en el movimiento revolucionario de 1910. Hoy tengo un proyecto que acabo de aplicar para la beca de trayectoria del FUNCA, para hacer un trabajo alrededor del Museo de los Ferrocarrileros. Es un proyecto para crear una red vecinal de narradoras y narradores orales alrededor del museo, que nos cuenten y nos platiquen lo que ha sido la vida del ferrocarril y del museo, la presencia del ferrocarril en el norte de la ciudad, en la zona de la villa. Entonces voy a continuar con este trabajo. Esa ha sido mi segunda participación en el museo, y la tercera ha sido cuando el maestro Salvador Zarco me encargó que hiciera la gestión para recuperar un libro club pues, vecinal que estaba en la colonia San Felipe, que es muy cerca de la zona de la villa, para que pudiera establecerse en el Museo de los Ferrocarrileros. Este libro club tiene ya 11 años. Yo he estado a cargo del libro club durante estos 11 años. Lo fundó el maestro Zarco y lleva el nombre de Teodoro Larrey, que sabemos que fue un luchador social muy importante, que fue de los promotores de la Unión de Mecánicos, que fue el antecedente del Sindicato Nacional de Ferrocarrileros en el país, en México. En este libro club tenemos una sesión mensual, está formado, integrado principalmente por mujeres, y lo que hacemos en esta sesión es hacemos lecturas en voz alta, hacemos narraciones orales, tenemos invitadas, invitados de otros lados, es un trabajo totalmente voluntario, y nos ha permitido tener un espacio cultural en el museo, que le da voz a otros narradores, a los vecinos, para contar historias. Principalmente de eso se trata, de promover además la lectura. Muchos de esos libros son donaciones del propio museo, que tienen que ver con historias de ferrocarrileros, que tienen que ver con la propia estación, la historia de la estación de ahí en la villa, de la estación, esta estación que fue inaugurada en 1907, y nos ha permitido hacer un trabajo sobre todo colectivo en el norte de la ciudad. Hemos hecho muchos talleres. En estos talleres hemos hecho talleres de escritura, talleres de narración oral. Acabamos de terminar un laboratorio de exploración de la voz que culminó en un montaje escénico de narración oral y lectura en voz alta, donde la mayoría también fueron mujeres, de participantes del Libro Club Teodoro Larrey, sobre la historia, y es más bien un acercamiento a la historia y obra de Sor Juana Inés de la Cruz, que presentamos apenas recientemente en julio, y esperamos poder presentar en la Feria del Libro del Zócalo de la Ciudad de México, que se va a llevar
a cabo próximamente en octubre, es que es la feria más importante de la Ciudad de México. Esa ha sido mi participación al interior del Museo de los Ferrocarrileros y conservando, como digo siempre cuando inicio mi función de Viajando sobre Rieles, yo tengo el orgullo de llevar en las venas del corazón sangre ferrocarrilera. Y desde ahí, pues es un orgullo para mí haber acompañado al maestro Zarco en este proyecto hermoso que ya tiene 18 años y que le da vida a la zona de la villa, que está cubierta por el manto de la Virgen de Guadalupe, pero también por los vecinos, por la vida vecinal, por lo que sigue existiendo alrededor, y una de esa existencia del patrimonio de la ciudad es esta hermosa estación de la villa. En síntesis, esa ha sido mi participación. Yo daría más espacio a las preguntas, exponiendo más y ver si podemos hacer una charla sobre lo que ha significado para el norte de la ciudad que exista este lugar y que siga estando presente el ferrocarril y todo lo que significó con sus trabajadores, sus familias, sus luchas por la democracia sindical y por mejorar condiciones de trabajo. No sé si pasamos a otra parte o quieren que exponga un poquito más sobre esto. Si vamos bien por ahí o comentamos algo. Leonor, ¿tienes algunos comentarios? Sí, pues digo, yo creo que igual, pues por la labor que realizas, podríamos justo como preguntarte algunas cosas, ¿no? Que podamos como ir, pues incorporando, ¿no? Como en nuestras propias reflexiones, porque, por ejemplo, esto que comentas pues de esta parte oculta, ¿no? Y que las mujeres del ferrocarril no necesariamente son solo las trabajadoras. Me recordó mucho, pues que en alguna oportunidad que tuve de consultar justo ahí con Isabel, esta revista que se llama Ferronales, pues había una sección dedicada a la familia, ¿no? Y hacer manualidades y recetas de cocina y cosas así, ¿no? Entonces, como que esto que implicaba esta idea de la familia ferrocarrilera, que no nada más son los ferrocarrileros, ¿no? Sino el haber sido esposa de ferrocarrilero, haber ser hijo de ferrocarrileros, ¿no? Y eso es lo que hace que se mantenga como el interés y la tradición y, por ejemplo, mucha gente interesada, ¿no? Uno cuando entra o se acerca a las redes sociales del museo o de otros, de otras personas que se dedican, ¿no? A divulgar información relacionada a los ferrocarriles, ves que hay mucho interés y muchas interacciones y mucha gente que comenta, ¿no? Como, mi papá estuvo en esta cuadrilla, o mi tío, mi abuelo, y además ahí se va viendo, ¿no? Que a veces son como estas familias que tienen esta larga trayectoria, ¿no? Que fue el abuelo, los tíos, los hijos, ¿no? Y pues básicamente es que además toda la familia trabajaba ya, ¿no? Pero las mujeres también trabajaban haciendo su parte, quizás no necesariamente todas dentro de los espacios ferrocarrileros, pero sí como dando este soporte, ¿no? Y sostén a estas familias, ¿no? Pues, ferrocarrileras, ¿no? Vale la redundancia. Entonces, me parece muy interesante que ellas mismas no se concibieran como parte de esto, ¿no? Y entonces, no sé si nos pudieras hablar como un poquito más como de estas experiencias que tuviste en el proceso de transformación, como de la conciencia de ellas, de que sí forman parte, ¿no? De este grupo, ¿no? Que esos museos, bueno, que ese museo, o sea, no es solo para estos trabajadores oficiales del ferrocarril, sino que también son espacios para ellas, ¿no? Entonces, no sé si nos pudieras hablar un poquito más de eso. Gracias. Sí, mira, yo creo que el primer asunto es cómo revaloramos el trabajo doméstico. En el mundo nos tuvo que llevar la desgracia de la pandemia del COVID para que tomáramos en cuenta esta importancia del trabajo doméstico. Yo veo, por ejemplo, como los perritos, los perros, nuestras mascotas amadas, las queremos mucho, las besamos, viene nuestro vecino, la familia, hasta el momento en que tenemos que limpiarles la caca y los orines. Entonces ya no quieren tanto a los perritos, ¿no? Ya los perros no nos gustan y ya nadie se quiere hacer cargo de esto. Y lo menciono de esta manera porque el trabajo doméstico eso significa no solamente hacer de comer, no solamente hacer que rinde el gasto, sino también limpiar la casa y que las personas que habitamos en cada familia pues vivamos bien, con salud, que salgamos pues con lo que tenemos en la casa de manera limpia y podamos estar rindiendo a la vida laboral de nuestro país, de nuestra nación, de nuestras ciudades.
Y yo creo que las señoras siempre pensaron que encerradas en su casa con un delantal encima, que es un orgullo que tengan ese delantal, pues no valía la pena. Una de ellas incluso nos dijo que si no era algo malo o peligroso, o si ella no podía estar en riesgo. Ya le explicamos que no. Esta primera, hicimos un primer rastreo. En ese primer rastreo nos acompañó un compañero ferrocarrilero, que era trenista, y el maestro Zarco. Estuvimos yendo incluso a buscar casas en las que ya no se acordaban bien en qué lugar estaban. Entonces fuimos buscando de casa en casa y preguntando así que de vecino en vecino hasta que dimos con ellas. Y pudimos ya entrar ya nos abrieron la puerta, ya después no llegamos luego, ¿no? Primero fue hablar con ellas, luego dar otra vuelta para que nos abrieran la puerta, dar otra vuelta para ya llegar con la cámara y poder hacer el registro de fotografías y de imágenes. Fue de poco a poquito, de poco a poquito. Recuerdo muy bien a una compañera, me gusta decirles compañeras porque yo creo que sí lo son, ¿no? Como mujeres que somos, que nos decía lo siguiente, que ella se había casado muy joven porque también era casi como destino que se casaran eran hijas de ferrocarrileros y se casaran con un ferrocarrilero de los propios campamentos. Estoy hablando en este caso de la primera película, del primer documental, que es de los trabajadores de vía. Y que ella muy joven se casó con un ferrocarrilero que era también trabajador de vía como su papá. Y tenía 3 hijos y a él le gustaba mucho ir a los bailes, tomar en los bailes, y en uno de esos bailes se peleó y lo mataron. Quedó viuda a los 20 años y como a los 25 años tuvo un pretendiente al que ella quiso mucho, que después se volvió su novio, y este novio se quería casar con ella y llevarse a sus 3 hijos, y el papá no le fue a pedir permiso al papá y el papá dijo que no, que porque no sabía si se iba a hacer cargo o no de estos hijos y de su familia. Ella obedeció a su papá porque pensó que si su papá se había hecho cargo de ella cuando estaba viuda, pues la hizo dudar si el otro hombre, si se casaba, se iba a hacer cargo de ella y de sus hijos. Entonces cortó al novio, se quedó viviendo con su papá, y cuando su papá ya era muy grande, muy mayor, ya en el lecho de muerte, le dijo: hija, este es el momento, ahora sí te puedes casar. Y cuando nos dijo eso, ella se rió, ¿no? Ahí sale en el video riéndose y dice: ¿ya para qué? Si ya ni siquiera tenía la edad, ¿no? Para poderme casar. Entonces, es una historia que parece sencilla, pero no es. Son decisiones de cómo formamos nuestra vida. Y fue bonito poder presentar el documental estando ellas del brazo de los esposos, las que estaban, porque algunas ya eran viudas o estaban solas ya por separación del esposo, pero que estuvieran ellas y que estuvieran escuchando a ellos el video. Y para este regreso y esa toma de conciencia, por eso hicimos el evento y el homenaje a las señoras y presentamos el documental estando los compañeros ferrocarrileros, para que con esa presencia se pudiera ver el video y se pudiera registrar de otra manera, y en ese momento las reinas fueran ellas. Había que cerrar con ese broche de oro. No lo pudimos hacer más que en el caso del primer documental, en los otros 3 no fue posible, pero sí hicimos no como un homenaje así grande, festivo, pero sí hicimos la exhibición de las películas estando ellas con sus esposos, en todos los casos. Y creo que en esa toma de conciencia, tanto de parte del director del museo, se valoró mucho lo que había significado la presencia de estas mujeres, su existir, de cómo las mujeres existimos en el trabajo doméstico, que sí es un trabajo, que sí hay que valorarlo, que es una medalla de oro para todas las que se han hecho cargo de las casas y de las familias, y que tienen que ver con el mundo laboral. Y también ellas pudieron valorar que tenía que ver con ese mundo laboral, y también los compañeros se dieron cuenta que tenía que ver con el mundo laboral, porque incluso varios de ellos pues ya habían pasado por procesos de estar en AA, después de haber estado en una historia de alcoholismo pues importante. No sé si con esto contesto tu pregunta. Sí, muchas gracias. Y bueno, antes de darle la palabra a Isabel, ¿estos documentales se pueden ver en algún lado? ¿Están en alguna plataforma? Están en el museo. Sí, en la página del Facebook del museo hay 3 que están ahí, que se pueden entrar a la página y localizar en los videos. Ahí hay 3 de los videos. Están en el Museo de Puebla, en el archivo de Puebla, y están en el archivo del Museo de los Ferrocarrileros de la Villa. Bueno, pues mira, yo sí
primero tengo que agradecerte el que hayas accedido a estar con nosotros. Creo que justamente de eso se trata parte de este proyecto, de darnos la oportunidad y de darles la oportunidad a las mujeres que están detrás y que están haciendo una gran labor en torno a los ferrocarriles, pues de que se pueda visibilizar ese trabajo. Y efectivamente, bueno, tenemos registro desde la construcción, las primeras vías del ferrocarril. Quizás no está una imagen constituida y no hay memoria, no hay registro oral de su participación de estas mujeres que estuvieron en los carros campamentos, pero hemos logrado localizar en el acervo algunas imágenes de mujeres en torno a los trabajadores de vía para principios del siglo XX. Y también, como bien decía Leonor, tenemos la revista Ferronales, que justo en la década de los 30 hace una propuesta de feminismo ferrocarrilero visto desde la postura masculina, ¿no? O sea, quienes hablan y dan voz son los hombres que envían imágenes de sus compañeras de trabajo y dicen, bueno, esta mujer se merece estar en la página de Ferronales porque ha hecho una gran labor, ¿no? Pero también, y eso se ve en la propia revista, que de 1931, que es cuando empieza esta sección de feminismo ferrocarrilero, hasta el 37, pero las notas no son constantes. Durante todo este periodo son muy pocas las notas que se hacen por parte de las mujeres con una postura ya más crítica y de posición, es decir, tomando un papel más activo. Y a mí me llama mucho la atención, hay una caricatura que se hace en diciembre de 1933 de una despachadora de Aguascalientes y la hacen en caricatura, pero muy masculinizada, ¿no? Entonces le ponen en las piernas los, los pelitos de caballero y bueno, entonces creo que en ese sentido bien vale la pena no solamente pensar a las mujeres amas de casa, sino también a las mujeres que están dentro del gremio y que siguen participando activamente. Recientemente hablé con una proveedora de locomotoras que ya tenemos un número importante de mujeres en Monterrey que está trabajando para Ferromex, y ella me decía, bueno, es que los hombres nos dicen que somos tontas, ¿no? Y entonces, ¿cómo ir cambiando también este discurso y posicionando a las propias mujeres en este sector, que ellas se asuman como ferrocarrileras, como lo decía la charla pasada, esta Luz Carrega, en el caso de Cárdenas, muchas participaron en el movimiento obrero, bueno, respaldando a los propios trabajadores, y muchas de ellas eran oficinistas y decían, bueno, es que nosotros no tenemos como mucha participación, sino más bien revalorar, y creo que de eso se trata parte del trabajo que tú has venido rescatando, y a mí, yo sí te preguntaría, ¿cómo hacerle en el caso de las mujeres, no sé, en este entorno donde se desarrolla o donde está instalado el Museo del Ferrocarril, de los ferrocarriles en la Ciudad de México, si has logrado identificar a más mujeres participando o que participaron en el sector? Tu micrófono. Es que empezó a llover. Espérenme un segundo, ¿puedo rápidamente cierro? Es que está lloviendo. Permítame rápido. Bueno, mientras aprovechamos para invitarlos a que sigan nuestras transmisiones y no sé si se va a transmitir el evento de la próxima semana, Isabel.
No, en realidad, bueno, aprovechamos también para invitarnos. Tenemos un seminario la próxima semana, 2, 3 y 4 de octubre. Estaremos aquí en las instalaciones del museo. Vamos a desarrollar un seminario, el cual se titula Ferrocarriles y Servicios Públicos. Es un trabajo que venimos haciendo en colaboración con la Universidad Veracruzana y con el Instituto de Ciencias Sociales eh, de aquí de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Entonces, el programa en breve lo vamos a compartir para que lo conozcan y ojalá y puedan acompañarlo. Es muy difícil que hagamos la transmisión del seminario por las propias condiciones que tenemos en la estación. No tenemos una buena señal, pero quizás tengamos la posibilidad de grabar alguna y compartírsela. Bueno, este es parte del comercial de los eventos de la próxima semana. Ena, te dejo la palabra, por favor. Una disculpa. Solo tenía que cerrar una ventana. Gracias. A ver, la pregunta es si había trabajadoras ferrocarrileras alrededor del museo. ¿Entendí bien? Sí, algunas son vecinas, han sido vecinas, incluso están entrevistadas en uno de los videos de las que tienen que ver con la parte administrativa, que una era secretaria y la otra se había encargado del tema de la contabilidad. Y es muy interesante lo que comentan, porque mira, también una cosa que es histórica es que a las mujeres nos han dejado en los trabajos de servicio. Entonces, en la parte del servicio siempre hemos estado como maestras, secretarias o enfermeras, históricamente. Entonces, ser secretaria era estar al servicio de un señor, de mi jefe. Entonces, desde ahí las secretarias tenían una condición distinta. Y una de ellas, que era contadora, platicó cómo le costó trabajo entrar a la parte administrativa y tener un lugar de jerarquía en la parte administrativa, enfrentando un espacio y un lugar lleno de hombres. Entonces, es interesante en ese video ver la diferencia de cómo se vive una mujer secretaria al servicio a una mujer que está luchando con la estructura para poder ocupar un lugar dentro de la empresa de ferrocarriles. Eso está en el video de las compañeras de la rama de oficinas. Ahí se puede ver ese registro. Y una de las cosas que han pasado es que en el caso del ferrocarril, al menos en la Ciudad de México, no es lo mismo en los estados, porque ahí todavía hay jefes de estación, ¿no? En lo que entiendo es que todavía en el servicio que hay ahora hay mujeres que están activas y que tienen que ver directamente con el servicio de los trenes. En el caso de la Ciudad de México, muchas ya son mayores y jubiladas, y algunas han fallecido, y algunos compañeros también. Esa es una realidad. Entonces, pues ese registro que te estoy diciendo fue del 2010 al 2015. Hemos de haber terminado los videos. Entonces, ahora ya no sabemos muy bien dónde están todas. Y en el documental, hay un documental que tiene el museo, que se hizo cuando se cumplieron 150 años del ferrocarril, y en ese documental aparece el registro de varios vecinos y vecinas que no fueron ferrocarrileras, pero que sí vivieron como vecinas toda la vida de la estación, y lo que significó en el espacio la estación en términos comerciales y en términos de los servicios ahí en la villa, y de lo que era el intercambio y la vida en esa zona. Esos registros sí están. Ahora, con lo que yo voy a hacer el próximo año, que es un proyecto para 3 años, la creación de la red vecinal de narradoras y narradores orales en la zona de la villa, la primera parte, el primer semestre, es hacer un mapeo y el registro de todavía lo que hay. Yo tengo que hacer este registro y espero contestar con más precisión en otro momento tu pregunta, porque es lo que va a ser el año que entra. Precisamente de eso se trata, de recuperar esa memoria alrededor, y que sobre todo haya una mayor conciencia de que la estación es un patrimonio de la ciudad, es un patrimonio de la villa, que el ferrocarril es un patrimonio de nuestro país, y que lo que está alrededor del ferrocarril, que esa es una de las maravillas del ferrocarril,
son las estaciones, todo lo que significa la estación y lo que hay alrededor de las estaciones con la población. Y eso cómo queda como huella, porque si no, la urbanidad de la ciudad fue acabando con las otras estaciones de la ciudad. Entonces ese registro casi ya no está. La gente de Tlatelolco incluso se le olvida viviendo ahí que ahí estuvieron los talleres de los ferrocarriles, atrás de Buenavista, ¿no? Hay mucha gente, tiene alguna gente el registro, pero hay mucha gente en las nuevas generaciones, casi es como si les hablas de una máquina de escribir manual a los trabajadores de hoy, que ya ni siquiera saben qué es una máquina de escribir, hablan de un teclado y a veces ya ni siquiera de eso, ¿no? Yo estuve en una plática ayer con gente de preparatoria y pues hablar de esas cosas del siglo pasado se les hacen rarísimas, ¿no? Como que había telégrafo. Y en el ferrocarril el telégrafo fue importantísimo y las mujeres telegrafistas fueron importantísimas en la rama de alambres. Era donde se sabía por dónde venía el tren y se podía evitar un accidente, que hubiera ahí un choque de trenes. Entonces, es importante que las nuevas generaciones sepan y revaloren los barrios y los lugares por el patrimonio que ahí existe. Y lo que vamos a trabajar en este proyecto de 3 años es como desde esta conciencia urbana y esta conciencia de nuestro patrimonio, la conciencia del patrimonio en el norte de la estación, que hoy es un museo, es poder crear una figura que se llama guardianes del patrimonio. Y como estos guardianes del patrimonio, su tarea es narrar la historia y contar la historia de su barrio. Y en este barrio ha estado el ferrocarril. Incluso hay vías todavía junto a las empresas que luego, como ya no todas están activas, ya nadie sabe muy bien por qué están ahí y no las han quitado. No sé si con esto contesto tu pregunta. Sí, ¿no? Y además qué maravilla que puedas hacer este mapeo y esta recopilación, que de eso también se trata parte del proyecto que nosotros estamos impulsando, de cómo recuperamos esta memoria, ya sea oral o escrita, porque seguramente en algunas familias todavía quedan algunos documentos que son personales, que son parte de su archivo personal, y algunos que deciden compartírnoslo. Bueno, aquí en el Centro de Documentación siempre estamos muy abiertos para que nos compartan parte de lo que ellos resguardan, pero también está la otra parte, esta memoria oral que se debe recuperar, que está ahí, porque es el registro que va a quedar, ¿no? O sea, nosotros podemos tener aquí en el Centro de Documentación justamente los planos que nos digan que había una escuela para determinada fábrica, pero que nos platique la gente que vivía en esos entornos, porque seguramente todavía hay, aunque ya menos personas que lo recuerden y que tengan ese registro, seguramente encontrarás a gente que te va a compartir, y es algo que si no se recupera se va a perder, ¿no? Claro, yo cuando era niña, vivo junto al Metro Potrero, como les decía, y me puedo ir caminando tranquilamente al Museo de los Ferrocarrileros, que me queda muy cerca. Mi mamá iba a un lugar que todavía está, de estos centros sociales muy grandes que hizo durante un tiempo el IMSS, el Instituto Mexicano de Seguro Social, que era el centro social y estaba también el teatro. Ustedes lo han de recordar, hay varios todavía que quedan por fortuna. Y en este centro social mi mamá iba a tomar clases de corte y confección, entonces para ir nos íbamos caminando, atravesábamos Misterios y la Calzada de Guadalupe para llegar a este centro, que les digo, todavía existe. Y atravesábamos la vía de Misterios, entonces siempre subíamos del Cerro de Tierra, la vía, nos esperábamos en la vía y luego nos bajábamos para poder llegar a este centro social. Íbamos a ir 2 veces a la semana, por ejemplo, ¿no? El maestro Zarco hizo de manera muy atinada, con su sensibilidad social que tiene, una exposición que se llamó El que no va a la villa perdió su silla. Y en esta exposición, que él siempre, el registro de las exposiciones está muy cerca del Museo de Puebla, ustedes seguramente participaron también ahí, yo no lo tengo preciso en la información, es cuestión de preguntarle también al maestro Zarco. Se hizo un mapeo que se presentó de toda la zona del norte de la ciudad desde los inicios, desde los tiempos prehispánicos. Y éramos una parte de la zona lacustre. Estas colonias que estamos alrededor del museo somos zonas con salitre, porque era una parte lacustre, eran lagos salados.
Entonces hizo este mapeo y fue registrando cómo la zona fue cambiando a partir de la extensión y de los proyectos de la jerarquía católica en la Basílica de Guadalupe y de los proyectos en las distintas, en ese, pues bueno, hoy son alcaldías, de los jefes delegacionales o jefas delegacionales, y eso, por ejemplo, fue ahogando a la estación de la villa. Cuando se recuperó en el 2006 era una estación de policía que estaba rodeada de basura. Entonces, y de indigencia. Y la indigencia sabemos que existe en toda la ciudad, pero en un lugar que no está ni valorado ni siquiera como lo que era la estación, pues ahí había mucha indigencia que vivía y se fue limpiando la zona gracias a la presencia del museo. Y se fue en esta exposición, el maestro Zarco puso fotografías de cómo se fue modificando también la vivienda. Todavía hay varias casas que estaban antiguas, que estaban alrededor de la estación, todavía existen, no son muchas, pero todavía existen. Y fue muy bonito para mí, se los digo de corazón, recorrer la exposición y irme acordando. O sea, yo iba viendo las fotos y decía, claro, aquí estaba el medio pesado, claro, aquí estaban las chicas que estaban internas, claro, aquí atravesábamos a este lugar. Y entonces un grupo de mujeres, de vecinas, se fueron con el maestro Zarco revisando y diciendo, no, esta casa, yo conocí a la señora que era dueña, se perdió porque la familia tal a tal. Entonces iban recorriendo con el maestro la exposición y iban diciendo ellas mismas, narrando sus propias historias que no estaban en la exposición, era una propia narrativa alrededor del recorrido. Fue muy linda esa inauguración y fue lo que a mí me inspiró para presentar este proyecto para la beca del FONCA. Por fortuna apliqué y lo ganamos. Yo digo que lo ganamos porque es un trabajo de todos y de esa riqueza que hay en este lugar, en la villa, en el hidroclub, en la historia de los trabajadores ferrocarrileros, y lo que hemos podido hacer alrededor de esta recuperación del museo, de los ferrocarrileros, y de la protección que le ha dado la Secretaría de Cultura y los propios trabajadores, porque cada máquina que está ahí, que son 3, las han traído trabajadores ferrocarrileros. Y el maestro Zarco hizo algo muy bonito. Cada vez que se recuperaron estas máquinas, que ya ven lo difícil que es transportarlas y que hay que conseguir así unos transportes especiales y toda una noche y traerlas y que entren y queden colocadas, fueron compañeros ferrocarrileros, y el maestro Zarco en la ceremonia de presentación siempre les dio un reconocimiento y los presentó, que gracias a ellos se habían transportado esas máquinas. Y eso es muy lindo porque si no, yo insisto, la memoria se vuelve nostalgia, ¿no? Yo me puedo sentar aquí a llorar mis tiempos ferrocarrileros de viaje, pero está viva cuando hacemos todas esas actividades y está viva para las nuevas generaciones. Y eso es muy bonito, ¿no? Muy bonito. Hace poquito, en una de las sesiones del Libro Club Teodoro de Rey, llegó un joven con sus hijos y empezó a platicar cómo él era hijo de una vendedora ambulante que estaba afuera en las puertas del Museo de los Ferrocarrileros, con un montón de niños. Yo me acuerdo muy bien de esos niños, eran súper traviesos, se metían a todos los eventos del museo, porque siempre les daban café y galletas. Entonces, en lugar de estar ahí entre los puestos, se iban metiendo al museo y después del evento el maestro Zarco les ponía películas. Entonces, eran tremendos esos chavos, había que callarlos un poco en los eventos y todo, pero eran una bandita, era una banda. Y era uno de ellos que había estado, llegó y entonces nos dijo que él era uno de esos niños que habían iniciado en el museo y ahora llevaba a su familia para que conocieran pues dónde había pasado el parte de su infancia. A mí esas cosas me parece que son joyas, piedras preciosas cuando escuchamos a las personas decir las cosas y decirlas con mucho cariño y mucho amor. Y entonces eso es patrimonio de nuestro país, de nuestra nación, del mundo ferrocarrilero. No, y además también te sirve para hacer estudios, ¿no? De urbanismo, no sé, Claro. ahorita que hablas de esta recuperación de la memoria a partir de las imágenes, evidentemente esto se convierten en fuentes para las investigaciones futuras, ¿no? Que no están en ningún tipo de documento. Y entonces, pues, bien vale la pena este trabajo que llevas realizando. Y bueno, no sé, Leonor, si quieres que pasemos a los comentarios. Sí, nada más hay unos cuantos, son pues sobre todo saludos de Julio Contreras, que también pues te felicita por la charla.
de Rocío de los Santos, que pues también comenta que fue una transmisión muy agradable, nos hace hacer evocar tiempos pasados en los que nuestras abuelas y bisabuelas vivieron. Y también, bueno, de la página de Puentes Porfirianos Ecatzingo, que ha sido seguidores de estas transmisiones, les mandamos saludos. Bueno, pues también saludan y te felicitan y señalan que la mujer siempre ha sido fundamental para el desarrollo de nuestra cultura mexicana, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí pues viene esta visibilización, ¿no?, de este trabajo que han hecho pues las mujeres, ¿no?, antes de, pues, de nosotras, vamos a decir, y bueno, y ahora las que están trabajando cerca de este museo, ¿no?, pues para recuperar justamente todas estas memorias que señalas. Y bueno, pues ya creo que sin más, pues iríamos cerrando. Yo la verdad te agradezco muchísimo. Ojalá que pues un día nos invites al museo, en alguno de los eventos que se realicen por ahí. Yo alguna vez pasé, pero venía con toda mi familia a la Basílica, entonces la verdad es que ya no pude entrar al museo, me queda un poco lejos, pero sí está como entre mis propósitos ir a conocerlo un día. Porque justo son de las pocas estaciones que se conservan en la Ciudad de México, pues las grandes estaciones pues ya han desaparecido, entonces creo que es algo que tengo que hacer. Y bueno, que mejor si es en el marco de alguna presentación o alguna actividad, ¿no? Pues creo que sería muchísimo más rico. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por compartir tus experiencias. Cositas, ¿se puede todavía? Dos chiquititas. Sí, claro que sí, claro que sí. Una tiene que ver con el tema de la lucha sindical. A veces puede ser que si los compañeros trabajadores no integran a sus esposas a sus luchas sindicales, es buenísima la sal de la tierra por eso. Eso hace que después la esquirol más grande y más potente esté en casa. ¿Por qué? Porque cuando hay movimientos sindicales por mejores condiciones de trabajo, los hombres, aparte de trabajar, se dedican a ir a las reuniones de las asambleas. Y a veces todavía, ahora hay menos, pero ha habido movimientos de huelga. En Cananea, por ejemplo, con el tema de la mina, pues cambió toda la vida del pueblo cuando empezó la huelga. Entonces, las esposas ven como enemigo a aquel trabajador que está metiéndose en problemas políticos y que no está afectando a la vida familiar, y más cuando es el tema laboral, porque si está en una huelga, pues se quedan sin salario. Entonces, pues ¿de dónde vamos a comer, no? Si pueden ir y votear, y hubo una época en que hubo muchísimas huelgas en la Ciudad de México y en el país, y muchísimos movimientos sociales que implicaban la pérdida del trabajo. Entonces, es muy importante que cuando la familia participa y entiende la importancia de estar ahí también peleando buenas condiciones laborales. Y la otra cosa, hacer el anuncio, que un poco en copia y inspirados, pero no en copia, sino en inspiración por el Museo de Puebla, le vamos a hacer un homenaje al maestro Zarco el día 5 desde el Libro Club Teodoro Larrey. Entonces, pues vengan a las 12 del día, el 5 de octubre, sábado, ahí vamos a estar. Vamos a hacer desde el Libro Club un pequeño narratón con anécdotas, con historias del ferrocarril, de los ferrocarrileros. Al final hablarán algunas personas significativas para el maestro Zarco, y dijimos, bueno, también hay que hacerlo en lo que ha sido su casa durante estos 18 años. Y ahí vamos a estar. Entonces, a las 12 del día, ojalá nos puedan acompañar, estaremos, y que se pueda hacer un recorrido por el museo. Y estamos en el proceso, apoyando al maestro Zarco, para que se hagan unos atriles, que sean las fichas técnicas para cada máquina de las que están ahí, porque la gente llega y ve las máquinas y dice, pues uyuyuy, este es de vapor, pero nadie sabe la historia de lo que pasa. Ya están hechas las cédulas, los atriles, y está en el proceso ya de hacerse las placas para que se puedan colocar. Entonces, pues ya les avisaremos, porque seguramente el maestro Zarco va a querer hacer algún evento para ver eso y que sepamos también la historia de estas hermosas máquinas. Pues esos eran los anuncios. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya, bueno, a nombre de la Secretaría de Cultura, a través del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, les damos las gracias y los invitamos a que sigan en nuestras redes sociales. Como les comentaba, la próxima semana tenemos un seminario aquí dentro de las instalaciones, 2, 3 y 4 de octubre, se estará llevando a cabo, es en colaboración con la Universidad Veracruzana y con el Instituto de Ciencias
de aquí de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y esperemos que nos puedan acompañar. Ena, ha sido un placer tenerte con nosotros, espero que sigamos haciendo proyectos juntas, Sí, desde el Museo de los Ferrocarriles, recuperando la memoria de las ferrocarrileras, y Leonor, siempre es un placer estar contigo. Muchísimas gracias a todos y que tengan excelente tarde. gracias a ustedes, gracias. Luego.